Muy buenos días. Hoy comenzamos con un ciclo dedicado a una enfermedad muy importante, la diabetes mellitus. ¿Sabe usted cuántos diabéticos viven en el mundo? Bueno, es difícil dar una cifra exacta, pero según la prevalencia, que es el número de personas que sufren una afección en relación con el número de población encuestado, la Federación Internacional de Diabetes calcula que padecen de diabetes 537 millones de personas. 537 millones de personas en el mundo. ¿Se imaginan? Se calcula que la población mundial alcanzó los 8 mil millones de personas en noviembre del año 2022. Uno de cada 14,8 habitantes de la Tierra es diabético. Uno de cada 14,8 habitantes. Uno de casi cada 15 personas. La diabetes mellitus es una enfermedad que se conoce desde tiempos muy remotos. En 1862, un egiptólogo, es decir, un experto en Egipto alemán, George Ebers, descubrió en Tebas, en el mercado negro, un papiro antiguo que estaban vendiendo allí, saqueado de tumbas seguramente, y lo compró. Y en este papiro, conocido como papiro de Ebers, se hace referencia a una enfermedad cuyos síntomas coinciden con los de la diabetes. Describen la diabetes. El papiro fue escrito en el siglo XV a.C., es decir, hace nada más que 3600 años. Así que la diabetes se conoce desde hace al menos 3600 años. Desde luego no se llamaba diabetes, ¿eh? En el siglo II después de Cristo, Areteo de Capadocia, en Asia Menor, le dio el nombre de diabetes, que significa en griego literalmente paso a través de un sifón o de un colador, porque el síntoma más llamativo era que los pacientes tomaban mucha agua y orinaban mucho, y entonces se consideraba que era que no retenían el líquido en el cuerpo y que los músculos y partes del cuerpo se convertían en líquido y se fundían y salían por la orina. Galeno, también en el siglo II, ya Galeno, el gran Galeno en Roma, ¿eh? Galeno en el siglo II hace referencia a la diabetes, describe la diabetes y le llama diarrea urinaria. Los textos indios del siglo VII después de Cristo señalan una enfermedad que se caracterizaba por tener la orina dulce. Ellos decían, Sushruta, un indio, médico indio de esa época, describió que las hormigas venían a la orina de estas personas como iban también a buscar la miel que salía cuando cortaban una caña de azúcar. Charaka describe también la orina dulce y pegajosa, otro médico indio, y también cómo atraía a las hormigas. Describen ellos dos tipos de esta enfermedad. Uno que lo padecían personas mayores y obesas y otro que lo padecían jóvenes delgados y que fallecían en corto plazo. Las personas mayores y obesas duraban más, los jóvenes y delgados pues duraban menos. La trataban con una serie de cereales recién cosechados y preparados en una solución aceitosa, un poco de aceite y cereales frescos. Por el mismo tiempo, los médicos chinos y japoneses, es decir, el otro extremo de Asia, describen una enfermedad similar. Describen la tendencia a padecer de forúnculo de estos pacientes. Aquí aparece por primera vez, tienen muchas infecciones en la piel. Y describen también que con frecuencia estas personas padecían una enfermedad respiratoria que por lo que describen parece haber sido tuberculosis. Abu Ibn Sina, ¿saben ese nombre? El famoso Avicena, el médico árabe que vivió en el siglo X después de Cristo. La describe en un libro que es un libro clásico que se llama El Canon de la Medicina, donde describe los conocimientos de medicina de su época, que eran bastante extensos, por cierto, y señala la tendencia de estos pacientes a sufrir de gangrena y de colapso de la función sexual. O sea, describe la gangrena y describe la disfunción sexual que acompañaba, en aquella época sobre todo, a la diabetes. En 1675, Thomas Willis, un inglés, describió en Europa el sabor dulce de la orina de estos pacientes. Se venían a enterar tarde, ¿eh? Se venían a enterar casi 1000 años después que los indios. Realizó una descripción muy detallada de los síntomas y la llamó mellitus. ¿Por qué? Por la similitud de la orina con la miel. Aparece entonces el nombre definitivo de la enfermedad. Todavía no se conocía tanto de ella, pero bueno, aparece el nombre definitivo que es diabetes mellitus, 1675. En 1772, Matthew Dobson, otro inglés, describió el sabor dulce de la sangre de los diabéticos. No sé si la probó él mismo de haberla probado con la lengua, y planteó que la enfermedad se debía a que el azúcar no se digería, por lo que tenía que ser eliminada por los riñones. No estaba totalmente cierto, pero estaba bastante claro, ¿eh?
En 1778, Thomas Cowley encontró lesiones pancreáticas en la necropsia de un paciente diabético y dice, parece ser que las lesiones del páncreas son la causa de la diabetes. Fueron muchos descubrimientos y experimentos a partir de entonces, pero nos vamos a referir solamente a los más significativos. Von Mering y Minkowski en 1889 encontraron que la extirpación del páncreas en perros causaba una diabetes rápidamente mortal. Entre 1906 y 1908, Schweitzer trabajó con extractos de páncreas en perros pancreatectomizados, es decir, le quitaba el páncreas, preparaba un extracto de páncreas, se lo inyectaba al perro y tuvo buenos resultados, no desarrollaban la diabetes. Trató de hacerlo en persona, pero no consiguió iguales resultados. ¿Por qué? Por las impurezas de estos extractos. Nosotros tenemos un sistema inmune que nos defiende más fuertemente que los perros y entonces pues no consiguió resultados adecuados. En 1922, Frederick Banting, un ortopédico, y Charles Best, un alumno de medicina, consiguieron aislar la insulina de páncreas de buey en los laboratorios McLeod, Toronto, Canadá. En justicia, el rumano Nicolae Paulescu había publicado un año antes en París sus resultados del aislamiento de la insulina. Hay dudas en cuanto a esto, no voy a entrar en controversia, pero hay dudas. Hay dudas porque utilizaron Frederick Banting y Charles Best las mismas técnicas que Paulescu había utilizado en Francia. Vamos a dejarlo ahí. 1936, Harold Hinsworth plantea que algunos diabéticos no tienen deficiencia de insulina, sino resistencia a la acción de la insulina. Oh, esto ya es más interesante. Y en 1958 se descubrió la primera sulfonilurea, o sea, medicamento oral para el tratamiento de la diabetes por Jambon y Collet. Y en 1959 Stern confirma que la metformina, otro producto químico, también hacía descender la glicemia. Después se han descubierto otros muchos medicamentos para el tratamiento de la diabetes, ya hablaremos de ellos más adelante. Y así, entre hipótesis y descubrimientos, los siguientes años marcaron un desarrollo de una enfermedad sistémica de gran importancia, la diabetes mellitus. Los que vivimos, bueno, yo hice mi tesis de especialidad en diabetes mellitus en 1976, ahí fue cuando la empecé, la terminé y la presenté en 1978, y de lo que se sabía de diabetes cuando aquello, lo que se sabe hoy en día, bueno, inmenso. Bueno, estoy hablando de muchos años, ¿eh? Bueno, vamos a dejarlo aquí. El próximo programa vamos a hablar de concepto y clasificación de la diabetes mellitus. Hasta entonces,